El oficial Paul Kessler, placa número 4791, había patrullado el parque Riverside durante 3 años y tenía sus propias ideas sobre quién pertenecía allí y quién no. Cuando vio a un hombre negro con ropa desaliñada sentado solo en un banco, se acercó con hostilidad inmediata, le ordenó que se fuera y amenazó. Última advertencia: lárgate de este parque o te llevaré esposado. Lo que Kessler no sabía era que Leonard Hayes no era un indigente. Era un agente encubierto del FBI a 10 minutos de un gran avance en una investigación de narcóticos de 6 meses. Que todo su equipo estaba escuchando a través de equipos de vigilancia. Que cada amenaza racista estaba siendo grabada. Y que esta confrontación destruiría la carrera de Kessler y comprometería una importante operación federal dirigida a una violenta organización de narcotráficos. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde sintonizas. Si crees que existir en un espacio público no es un delito y a nadie se le debería decir que se vaya o ser arrestado basándose en su apariencia, entonces dale me gusta a este video y suscríbete. Leonard Hayes había estado sentado en el mismo banco del parque durante las últimas 4 horas. Y para cualquiera que lo mirara, parecía solo otro hombre sin hogar, pasando el tiempo un martes por la tarde. A sus 38 años, con 12 años de experiencia como agente especial del FBI, Leonard había aprendido que el trabajo encubierto exitoso requería un compromiso total con el papel. Su ropa estaba deliberadamente desgastada y manchada, comprada en una tienda de segunda mano y envejecida aún más por semanas de uso. Su barba estaba desaliñada, su cabello necesitaba un corte, y la vieja mochila de estilo militar a su lado parecía contener todo lo que poseía en el mundo. Pero dentro de esa mochila, oculta bajo una capa de equipo real de supervivencia para indigentes, había $50,000 en equipo de vigilancia del FBI, incluyendo radios encriptadas, cámaras de alta resolución y dispositivos de grabación que estaban transmitiendo todo a una unidad de comando móvil estacionada a 2 cuadras de distancia. Leonard estaba en la semana 18 de la Operación Guarida de la Víbora, una compleja investigación dirigida a la organización de tráfico de drogas Cordio, que utilizaba el parque Riverside como un punto clave de distribución. La organización era sofisticada, violenta y cautelosa. Rotaban a sus traficantes, usaban lenguaje codificado y realizaban sus negocios a plena vista entre los corredores y las familias que usaban el parque a diario. Leonard había pasado meses construyendo su tapadera, durmiendo en bancos, comiendo en comedores sociales, convirtiéndose en una cara familiar tanto para la población sin hogar como para los traficantes de bajo nivel que operaban en el parque. Había ganado confianza lenta y dolorosamente, y ahora estaba cerca de un gran avance. Hoy, a las 3 de la tarde, 2 operadores de nivel medio de la organización Cordio debían reunirse en una mesa de picnic a 50 yardas del banco de Leonard. La reunión proporcionaría al FBI inteligencia crítica sobre las cadenas de suministro y las redes de distribución, información que podría conducir a la imputación de altos mandos hasta el liderazgo de la organización. Eran las 2:47 de la tarde, cuando Leonard divisó al primer objetivo llegando. Carlos Vega, un distribuidor de 32 años con conexiones a la familia Cordio, se sentó en la mesa de picnic designada y sacó su teléfono. El segundo objetivo, Ramón Torres, llegaría en los próximos minutos. Leonard ajustó su posición ligeramente en el banco, inclinando su cuerpo para que la cámara oculta en su mochila tuviera una línea de visión clara hacia el lugar de la reunión. En su oído, apenas audible, podía escuchar la voz de la agente especial supervisora Jennifer Park, su líder de equipo, confirmando contacto visual desde la camioneta de vigilancia.
Todo procedía exactamente como estaba planeado. Y entonces, el oficial Paul Kessler entró al parque y vio a Leonard sentado en el banco. Kessler había trabajado para el Departamento de Policía Central durante 7 años. Y durante los últimos 3 años, el Parque Riverside había sido parte de su patrulla regular. Se consideraba a sí mismo el guardián no oficial del parque. El oficial que lo mantenía seguro y limpio para las familias y los corredores que lo usaban adecuadamente. En su opinión, eso significaba mantener fuera a los indeseables, a los indigentes, a los adictos, a las personas que se sentaban en los bancos todo el día y hacían que el parque pareciera feo. Kessler tenía 23 quejas civiles en su expediente personal, 18 de ellas involucrando alegaciones de acoso o uso excesivo de la fuerza contra personas sin hogar o minorías. Asuntos Internos había revisado su conducta 2 veces y encontrado patrones de preocupación, pero nada había resultado en una disciplina seria. Kessler sabía que sus superiores querían que el parque estuviera limpio, y creía que simplemente estaba haciendo su trabajo cuando se acercaba a personas que no encajaban en su imagen de usuarios adecuados del parque. Cuando Kessler vio a Leonard en el banco, vio exactamente lo que sus prejuicios le decían que viera. Un hombre negro con ropa desaliñada y una mochila, probablemente indigente. Definitivamente alguien que no debería estar ocupando un espacio que las familias podrían usar. Kessler no consideró que el hombre pudiera estar descansando legítimamente. No pensó si se estaba rompiendo alguna ley. Simplemente sabía que personas como esa hacían que el parque pareciera feo, y era su trabajo hacer que se movieran. Caminó directamente hacia el banco con el paso decidido de alguien que había hecho esto docenas de veces antes y esperaba una rápida obediencia. Leonard vio a Kessler acercarse y sintió que su estómago se tensaba. Este era el peor momento posible. Carlos Vega estaba a 50 yardas y Ramón Torres llegaría en cualquier momento. La reunión que Leonard había esperado 6 meses para observar estaba a punto de suceder y ahora un oficial de patrulla caminaba directamente hacia él. En su auricular, escuchó la voz de la agente Park, tensa y baja. Lo vemos. Mantén el personaje. No rompas la tapadera a menos que sea absolutamente necesario. Kessler se detuvo justo delante del banco, su sombra cayendo sobre Leonard. Necesitas irte ahora. Leonard levantó la vista lentamente, manteniéndose completamente en personaje como alguien que había estado viviendo a la intemperie durante meses. Solo estoy sentado aquí, sin molestar a nadie. La cara de Kessler se endureció. No quiero a tu clase en este parque. Levántate y vete antes de que te obligue. Leonard sintió que las palabras lo golpeaban como golpes físicos, pero mantuvo su voz tranquila y mesurada. ¿Mi clase? ¿Qué ley estoy rompiendo? Es un parque público. No te pongas listo conmigo, chico, dijo Kessler, el insulto saliendo fácil y natural. Dije, vete. No necesitamos gente como tú por aquí asustando a las familias. En el auricular de Leonard, la voz de la agente Park estaba tensa de ira, pero mantuvo el control operativo. Leonard, no te involucres. Mantén la tapadera. Estamos evaluando opciones. Leonard mantuvo la vista fija en Kessler, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada en el micrófono, adherida a su pecho bajo su camisa desgastada. Tengo derecho a estar aquí. Kessler se acercó, su mano moviéndose para apoyarse en la taser de su cinturón. La amenaza era clara y deliberada. ¿Derechos? Estás allanando. Última advertencia. Lárgate o te pondré las esposas. A 50 yardas, Ramón Torres caminaba hacia la mesa de picnic donde esperaba a Carlos Vega. La reunión estaba a punto de comenzar. 6 meses de trabajo, cientos de horas de vigilancia, la cuidadosa construcción de la tapadera y la confianza.
Todo se estaba uniendo exactamente en el momento en que el oficial Paul Kessler había decidido que un hombre negro sentado en un banco del parque necesitaba ser retirado por la fuerza. La mente de Leonard corrió a través de sus opciones. Si se iba, la operación fracasaba. Si revelaba su identidad, su tapadera se arruinaría y la operación aún fracasaría. Si se negaba a moverse, Kessler lo arrestaría y los traficantes verían actividad policial y desaparecerían. No había una buena opción, solo control de daños. En su oído, la agente Park tomó la decisión por él. Todas las unidades avanzan. Lo sacaremos. La operación está comprometida. Antes de que Leonard pudiera responder, Kessler lo agarró del brazo. Dije, levántate, vienes conmigo. Leonard retiró el brazo, no agresivamente, sino defensivamente, manteniendo las manos visibles. No me voy a ninguna parte. No tienes ninguna razón legal para detenerme. Eso es resistencia, dijo Kessler, y su mano se movió de su taser a sus esposas. Acabas de empeorar mucho las cosas para ti. A lo lejos, Leonard escuchó puertas de autos abriéndose. El equipo del FBI estaba llegando, pero estaban a 2 cuadras de distancia. Y Ramón Torres se estaba sentando en la mesa de picnic, y Carlos Vega estaba sacando un pequeño paquete. Y 6 meses de trabajo cuidadoso se estaban desmoronando en tiempo real, porque un oficial de policía había visto a un hombre negro en un banco y había hecho una suposición que estaba a punto de destruir sus carreras de maneras completamente diferentes. Kessler agarró la muñeca de Leonard, y Leonard supo que en los próximos 60 segundos todo iba a cambiar. El agarre de Kessler en la muñeca de Leonard era apretado y agresivo. El tipo de sujeción diseñada para establecer dominio en lugar de garantizar la seguridad. Leonard mantuvo la otra mano levantada y visible, sabiendo que cualquier movimiento podría interpretarse como resistencia. A 50 yardas, Carlos Vega y Ramón Torres se inclinaban sobre la mesa de picnic, comenzando su conversación. La reunión que Leonard había esperado 6 meses para observar estaba sucediendo en ese momento. Y él estaba siendo detenido físicamente por un oficial que había decidido que su presencia era un crimen. No me resisto, dijo Leonard claramente, manteniendo su voz tranquila a pesar de la ira que se acumulaba en su interior. Me estás agarrando sin motivo. No he roto ninguna ley. Kessler le retorció el brazo a Leonard por la espalda, obligándolo a girarse. Te dije que te fueras y te negaste. Eso es allanamiento. Ahora te resistes al arresto. Sigue hablando y te agregaré conducta desordenada. En el auricular de Leonard, la voz de la agente Park era aguda y urgente. 30 segundos. Intenta retrasar sin romper la tapadera. Leonard intentó una vez más desescalar, sabiendo que probablemente era inútil, pero necesitando documentar cada intento en la grabación. Oficial, le pido que consulte con su supervisor antes de hacer esto. Le digo que está cometiendo un error. El único error aquí es que pienses que puedes sentarte en este parque todo el día, dijo Kessler, sacando sus esposas. Date la vuelta y pon las manos en la espalda o te pondré en el suelo. Una mujer que pasaba corriendo redujo la velocidad, observando la confrontación con preocupación. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Kessler la notó y le señaló. Señora, siga moviéndose. Esto es asunto de la policía. La corredora no bajó el teléfono. Él solo está sentado en un banco. ¿Qué hizo? Dije que siga moviéndose, ladró Kessler, su voz subiendo con su irritación. En la mesa de picnic, Ramón Torres miró hacia la conmoción. Vio a un oficial de policía con las manos sobre alguien. Vio a la corredora grabando, y su expresión cambió de inmediato. Dijo algo rápido a Carlos Vega, y ambos hombres se levantaron. El paquete que había estado en la mesa desapareció en la chaqueta de Carlos. Empezaron a caminar en direcciones opuestas.
moviéndose con la naturalidad practicada de personas que sabían cómo abandonar una escena sin parecer que estuvieran huyendo. Un SUV negro entró al estacionamiento al borde del parque, moviéndose rápido, pero sin usar luces ni sirenas. 3 personas con cortavientos del FBI saltaron y comenzaron a dirigirse hacia la ubicación de Leonard. Kessler aún no los veía porque estaba concentrado en ponerle las esposas a Leonard. Pero otros usuarios del parque notaron a los agentes federales y comenzaron a señalar. Leonard vio a su equipo acercarse y supo que había llegado el momento. Ya no había forma de salvar la operación, ni de mantener la tapadera con agentes del FBI corriendo por el parque. Lo único que quedaba era evitar que esto empeorara y asegurarse de que todo lo que Kessler había dicho y hecho quedara debidamente documentado para lo que vendría después. Oficial Kessler, dijo Leonard usando su nombre por primera vez. Voy a decírtelo una vez más. Debes detener lo que estás haciendo ahora mismo. Kessler le abrochó una esposada en la muñeca de Leonard, apretándola más de lo necesario. No acepto órdenes tuyas. Estás bajo arresto. La agente Park llegó primero, sus credenciales del FBI ya afuera y en alto. Agente federal, libere a ese hombre inmediatamente. Kessler se congeló, su mano todavía agarrando el brazo de Leonard, la esposada colgando de una muñeca. Miró a la agente Park con confusión y creciente alarma. ¿Qué? Estoy realizando un arresto legal. Llegaron 2 agentes más del FBI, flanqueando a la agente Park. Uno de ellos, un hombre alto llamado agente Marcus Webb, señaló a Leonard. Ese hombre es un agente federal que está llevando a cabo una operación encubierta autorizada. Acabas de comprometer una investigación de 6 meses. La cara de Kessler pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad. Luego el comienzo del miedo al darse cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo se suponía que lo supiera? Parece indigente. Se supone que debe parecer indigente, dijo la agente Park, su voz fría de ira controlada. Eso es lo que significa encubierto. Señaló al otro lado del parque donde Ramón Torres y Carlos Vega habían desaparecido en direcciones diferentes. Esos 2 hombres, a los que acabas de asustar, eran objetivos de una importante investigación de narcóticos. Estábamos a 10 minutos de grabar pruebas que los habrían conectado con una organización de tráfico de drogas responsable de mover millones de dólares en productos. Y acabas de arruinarlo porque decidiste que un hombre sentado en un banco del parque necesitaba ser retirado. Kessler soltó el brazo de Leonard como si lo hubiera quemado. Leonard retiró la mano y se quitó la única esposada que se le había unido, frotándose la muñeca donde el metal ya había dejado una marca roja. La agente Park se acercó a Kessler, lo suficientemente cerca como para que otros usuarios del parque no pudieran escuchar. Pero el equipo de grabación que Leonard llevaba capturaría cada palabra. Saca tu libreta y anota tu nombre, número de placa e información de contacto de tu supervisor. Necesitarás todo eso porque el FBI presentará una queja formal ante tu departamento. Y dependiendo de lo que encontremos al revisar tu historial, podría haber cargos federales por derechos civiles. La mano de Kessler tembló ligeramente mientras sacaba su libreta y anotaba la información. La confianza que había mostrado 5 minutos antes se había ido, reemplazada por la creciente comprensión de que su carrera acababa de tomar un giro catastrófico. Leonard lo observaba, todavía con su ropa de incógnito, todavía interpretando un papel a pesar de que la operación había terminado. El micrófono debajo de su camisa había grabado todo. Cada insulto, cada amenaza, cada momento de la suposición de Kessler de que un hombre negro con ropa desaliñada no tenía derecho a existir en un parque público.
Y esa grabación iba a seguir al oficial Paul Kessler por el resto de su muy corta carrera policial. 2 horas después, el oficial Paul Kessler estaba sentado en una sala de conferencias en la sede central de la Policía Central, con su representante sindical a su lado. Al otro lado de la mesa estaban su capitán, el teniente de Asuntos Internos del departamento, y 2 personas del FBI, la agente especial Jennifer Park y el hombre que Kessler había intentado arrestar, ahora vistiendo un traje impecable con sus credenciales del FBI sujetas a su cinturón. La transformación fue discordante. El hombre sin hogar del parque se había ido, reemplazado por un agente federal que parecía pertenecer a un juzgado. El capitán Richard Morrison abrió una carpeta sobre la mesa y miró a Kessler con una ira apenas disimulada. Oficial Kessler, el FBI ha presentado algunas serias acusaciones sobre su conducta esta tarde. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Lo que sea que diga en esta sala será parte del registro oficial. ¿Entiende? Kessler asintió, con la garganta apretada. Sí, señor. La agente Park colocó una pequeña grabadora digital sobre la mesa. Esta es la grabación del micrófono del agente especial Hayes. Llevaba equipo de grabación durante toda su interacción. Vamos a reproducirla ahora. Presionó reproducir y la voz de Kessler llenó la sala. Necesitas irte ahora. Luego la tranquila respuesta de Leonard. Luego la escalada de Kessler. No quiero a tu clase en este parque. Las palabras sonaron peor en la silenciosa sala de conferencias que en el aire libre del parque. Cuando la grabación llegó al punto en que Kessler dijo: «Lárgate de este parque o te llevaré esposado», su representante sindical cerró los ojos y negó levemente con la cabeza. La grabación se reprodujo durante 6 minutos en total, documentando cada amenaza, cada insulto, cada momento de agresión. Cuando terminó, el silencio en la sala era pesado e incómodo. El capitán Morrison habló primero. Oficial Kessler, ¿quiere explicarme qué acabo de escuchar? La cara de Kessler estaba enrojecida por una mezcla de vergüenza y ira defensiva. No sabía que era del FBI. Pensé que era indigente. Hemos tenido quejas sobre personas sin hogar en ese parque. ¿Quejas sobre qué específicamente?, preguntó la agente Park con voz aguda. Sobre gente sentada en bancos, sobre gente existiendo en espacios públicos, sobre merodeo, sobre hacer sentir incómodas a las familias. Leonard habló por primera vez desde que entró en la sala, y su voz era tranquila, pero con un filo que hizo que todos prestaran atención. No estaba merodeando. Estaba sentado tranquilamente en un banco público durante el horario del parque. No estaba bebiendo. No estaba usando drogas. No estaba acosando a nadie. No estaba haciendo absolutamente nada ilegal. Se acercó a mí con hostilidad inmediata por mi aspecto. Estaba haciendo mi trabajo, insistió Kessler. ¿Tu trabajo?, repitió Leonard. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Permítame hablarle de mi trabajo, oficial Kessler. Soy un veterano de 12 años del FBI. Serví 4 años en inteligencia del ejército antes de eso. Me especializo en crimen organizado y tráfico de narcóticos. He trabajado encubierto en 8 operaciones diferentes en 4 estados. He testificado en cortes federales 23 veces. Hablo 3 idiomas. Tengo una maestría en justicia penal. Y durante los últimos 6 meses he estado viviendo en el Parque Riverside, construyendo un caso contra la organización de narcotráfico Corderero. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Dormí en bancos. Comí en comedores sociales. Me hice amigo de otras personas sin hogar para construir mi tapadera. Hice todo eso porque la organización Corderero es responsable de traficar millones de dólares en narcóticos, de violencia que ha matado a 17 personas en esta ciudad, de adicciones que han destruido innumerables familias.
Hoy estaba a 10 minutos de grabar una reunión que nos habría proporcionado pruebas para imputar a operadores de nivel medio y ascender hasta el liderazgo. 6 meses de trabajo, cientos de horas de vigilancia. Y usted lo destruyó en 5 minutos, porque vio a un hombre negro en un banco y decidió que no pertenecía allí. El teniente de Asuntos Internos consultó algo en su portátil. Oficial Kessler, según su expediente, tiene 23 quejas civiles. 18 involucran a personas sin hogar o minorías. Ha sido señalado 2 veces por patrones de aplicación discriminatoria. ¿No aprendió nada de esas revisiones? Kessler comenzó a responder, pero su representante sindical le puso una mano en el brazo para detenerlo. La agente Park abrió su propia carpeta. El FBI ha revisado el historial de quejas del oficial Kessler. También hemos revisado sus registros de arrestos, sus informes de detención y sus incidentes de uso de la fuerza. Encontramos un claro patrón de individuos objetivo, basados en apariencia y raza. Estamos recomendando una investigación federal de derechos civiles sobre su conducta. La cara de Kessler se puso blanca. ¿Investigación federal? Interfirió con una operación federal, dijo la agente Park fríamente. Usó insultos raciales contra un agente federal. Amenazó con arresto ilegal. Lo agarró sin justificación legal. Sí, oficial Kessler. Investigación federal. El capitán Morrison cerró su carpeta. Oficial Kessler, queda suspendido sin sueldo con efecto inmediato, a la espera del resultado de la investigación interna y la revisión federal. Entregará su placa y arma de servicio. Kessler permaneció inmóvil, incapaz de asimilar la rapidez con la que su mundo se desmoronaba. Leonard se levantó, lo miró por última vez y pronunció la verdad más helada de todas. Si le hubieras hecho esto a una persona indigente real, ¿habría alguien aquí ahora? ¿Habría aparecido el FBI? ¿Estarías suspendido? La única razón por la que enfrentas consecuencias es porque te tomas la molestia de acosar a alguien con una placa. Piensa en eso, agente Kessler. Piensa en cuántas personas has sometido a esto que no tenían el poder de defenderse. Salió de la sala de conferencias, dejando a Kessler sentado a la mesa con su carrera en ruinas y el peso total de sus suposiciones finalmente cobrando su precio. El oficial Paul Kessler fue despedido del Departamento de Policía Central 6 semanas después del incidente en Riverside Park. La carta de despido citaba múltiples infracciones, incluida la discriminación racial, el acoso, la interferencia en una investigación federal y una conducta impropia de un oficial. Debido a que fue despedido con causa, Kessler perdió su pensión después de 7 años de servicio. Perdió sus beneficios de salud. Perdió todo lo que había construido en las fuerzas del orden. Y la difusión viral de la grabación de audio aseguró que nunca más trabajaría como oficial de policía. La investigación del FBI sobre la conducta de Kessler se amplió más allá del único incidente con Leonard Hayes. Los investigadores federales revisaron 7 años de registros de arrestos, informes de paradas y archivos de quejas. Encontraron un patrón que era claro y perturbador. El 87% de las paradas de Kessler en Riverside Park involucraron a personas negras o latinas. El 92% de sus quejas de acoso provenían de personas sin hogar o minorías. La evidencia mostró un hostigamiento sistemático basado en la raza y el estatus socioeconómico, un patrón que había sido documentado en revisiones internas, pero que nunca se abordó seriamente hasta que una agente federal fue la víctima. El Departamento de Justicia presentó cargos de derechos civiles contra Kessler 4 meses después de su despido. Los cargos incluían privación de derechos bajo color de ley y obstrucción de la justicia. El abogado de Kessler
revisó la grabación de audio en el archivo de evidencia del FBI y dio el mismo consejo que sus contrapartes habían dado a otros oficiales en situaciones similares. Acepta el acuerdo de culpabilidad. Luchar contra cargos federales con evidencia grabada de insultos raciales y amenazas era una batalla con la que ningún jurado estaría de acuerdo. Kessler se declaró culpable de obstrucción y violaciones de derechos civiles. Fue sentenciado a 10 meses en una prisión federal y 2 años de libertad supervisada. Nunca se le permitiría trabajar en las fuerzas del orden en ningún lugar de los Estados Unidos. A los 34 años, con una condena por un delito grave y una grabación de su racismo disponible para cualquiera con conexión a Internet, Kessler se encontró trabajando en almacenes por salario mínimo y viviendo en un pequeño apartamento a 40 metros de la ciudad, donde una vez había patrullado con autoridad. La investigación sobre drogas de Cordero que Kessler había comprometido tardó 14 meses más en reconstruirse. El FBI asignó un nuevo agente encubierto y desarrolló un enfoque diferente. Pero el retraso tuvo consecuencias reales. Durante esos 14 meses, la organización Cordio continuó operando, distribuyendo drogas que alimentaban la adicción y la violencia en toda la ciudad. Cuando la operación finalmente concluyó con 26 arrestos y la incautación de más de $6 millones en narcóticos, el informe final del FBI incluyó una sección que detallaba cómo la interferencia del oficial Kessler había extendido el plazo y permitido que la organización causara daño adicional antes de ser desmantelada. Leonard Hayes recibió una felicitación del director del FBI por su trabajo en la Operación Guarida de las Víboras y su profesionalismo durante la confrontación con Kessler. Continuó trabajando en operaciones encubiertas y se convirtió en instructor en la Academia del FBI, enseñando a nuevos agentes sobre cómo mantener la cobertura bajo presión y lidiar con complicaciones inesperadas en el campo. También se convirtió en un defensor dentro de las fuerzas del orden federales para proteger a las poblaciones vulnerables durante las operaciones, promoviendo políticas que aseguraran que las personas sin hogar y otras utilizadas como identidades de cobertura fueran tratadas con dignidad y respeto. El Departamento de Policía Central implementó cambios radicales en respuesta a la investigación federal. Los oficiales recibieron capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos y vigilancia constitucional. El departamento creó nuevas políticas que exigían a los supervisores revisar todas las paradas que involucraban a personas sin hogar. Se estableció una junta de supervisión civil con autoridad real para investigar quejas. Otros 5 oficiales con patrones similares en sus archivos de quejas fueron discretamente forzados a renunciar en lugar de enfrentar medidas disciplinarias formales. La grabación de audio del acoso de Kessler se convirtió en material de capacitación en academias de policía de todo el país, utilizada para demostrar cómo el sesgo puede destruir investigaciones y carreras. Leonard apareció en algunas de esas sesiones de capacitación, de pie frente a salas llenas de reclutas y contándoles exactamente cómo se sentía ser insultado y amenazado con arresto mientras hacía su trabajo. Siempre terminaba con el mismo mensaje. Las suposiciones son peligrosas. Cada persona merece dignidad y la placa es una responsabilidad, no un permiso para tratar a las personas como menos que humanas. 5 años después de esa tarde en Riverside Park, Leonard fue ascendido a agente especial supervisor y asignado a capacitar a operativos encubiertos en múltiples oficinas de campo. Paul Kessler todavía trabajaba en empleos manuales. Todavía vivía con las consecuencias de 5 minutos. Cuando vio a un hombre negro en un banco e hizo suposiciones que le costaron todo, la lección sigue siendo simple y permanente. El perfilamiento destruye vidas en ambos lados,
La evidencia nunca miente y tratar a las personas como criminales basándose en su apariencia puede acabar con la carrera de quien hace ese juicio. La diferencia era que Leonard avanzó con propósito y respeto, mientras que Kessler avanzó con nada más que arrepentimiento y una grabación que lo seguiría para siempre, reproduciéndose en un bucle en salas de capacitación donde los nuevos oficiales aprendían exactamente en qué no convertirse. Si alguna vez te han dicho que no perteneces a algún lugar basándose únicamente en tu apariencia, esta historia era para ti. Compártela con alguien que necesite entender que existir siendo negro, siendo pobre, siendo diferente, no es un crimen. Es solo existir. ¿Qué cambios harían que los espacios públicos fueran verdaderamente públicos para todos? Comparte tus pensamientos a continuación. Y si crees que nadie debería tener que demostrar su valía solo para sentarse en un banco del parque, suscríbete ahora mismo. Estamos exponiendo más historias donde el sesgo se encontró con consecuencias y perdió.